Muy buenas tardes, queridos compañeros, doctora. Mi nombre es Moir Rupeiri y junto a mi compañera María Medina le estaremos conversando sobre los trastornos del pensamiento. Primeramente, ¿qué es el pensamiento? Entonces, el concepto del pensamiento hace referencia a los procesos mentales relativamente abstractos, voluntarios o involuntarios, mediante los cuales el individuo desarrolla sus ideas acerca del entorno, los demás o él mismo. Es decir, los pensamientos son ideas recurridas o creencias en movimiento relacionadas entre sí. Ahora bien, el pensamiento no existe como actividades intelectuales puras, ya que siempre va de la mano de otros procesos mentales que tienen que ver con las emociones y que están generados y regulados por una parte del cerebro llamado sistema límbico. Otra definición también es que el pensamiento es la capacidad que tienen las personas de formar ideas y representaciones de la realidad en su mente, relacionados unas con otras. Ahora hablaremos un poco sobre la clasificación del pensamiento. El pensamiento se clasifica en 9, que son el pensamiento deductivo, el pensamiento inductivo, el analítico, el lateral o creativo, el suave, el duro, divergente, convergente y mágico. Empezaremos hablando un poco sobre el pensamiento deductivo. El pensamiento deductivo parte de las afirmaciones basadas en ideas abstractas y universales para aplicar a casos particulares. Por ejemplo, si partimos de la idea que un francés es alguien que vive en Francia y Francia está en Europa, concluimos que René Descartes, que vive en Francia, es europeo. Continuamos un poco con el pensamiento inductivo. Este tipo de pensamiento no parte de afirmaciones generales, sino que se basa en casos particulares y a partir de ellos generan ideas generales. Por ejemplo, mi perro tiene pelaje, el perro de la vecina tiene pelaje, los perros del vecindario tienen pelaje. En conclusión, probablemente todos los perros tengan pelaje. Continuamos un poco con el pensamiento analítico. El pensamiento analítico crea piezas de información a partir de una unidad de información amplia y llega a la conclusión viendo el modo en el que interactúa entre sí esos fragmentos. Vamos a dar un ejemplo un poquito largo y analítico, valga la redundancia. Vamos a ver, el niño que siempre llega tarde a clase. Ese es el ejemplo. Vamos a ver que un pensamiento analítico partiría de estas puntuaciones. Primero, solucionar el problema de la impuntualidad del niño que siempre se retrasa a ir a la escuela. Esta persona le preguntaría las causas de que el niño no llega a su hora. Analizará desde cuándo ocurre el problema. Investigará si hay cambios en algún aspecto de la vida del chico, si probablemente sea doméstico o algún cambio de rutina. Planteará la posibilidad de las causas de la tardanza, empezando desde la más evidente a las menos problemáticas. El niño se levanta tarde, el niño pierde el autobús, el niño se distrae al caminar a la escuela, el niño tiene que ir llamando la atención. Se habla con el niño para que le intente explicar el problema. Si no da respuesta, evita el tema de conversación, habla con sus padres. Si ellos tampoco saben la respuesta, idea un plan para descubrir qué ocurre. El día siguiente se sigue al chico para ver la rutina que realiza hacia la escuela y qué se dedica durante este tiempo. Descubre que el niño se para todos los días un rato a darle de comer a unos perritos abandonados. Le da parte de su desayuno y sigue su trayecto a la escuela. Se deduce que el niño no es perezoso o distraído, solo que para solucionar su problema de puntualidad debe de dejar de ver a los perritos o adelantar su rutina para no llegar tarde a clase. Continuamos con el pensamiento lateral o creativo. El pensamiento creativo se juega a crear soluciones originales y únicas ante problemas
mediante el cuestionario de lo normal, que en un principio parece ser evidente. Por ejemplo, una silla de columpio parece prescindible a ser utilizada para un tipo de juegos en particular para los niños. Pero es posible es decir, puede cambiar esa idea a utilizarla como un soporte para una maceta que cuelga en un porche. Este es uno de los tipos de pensamiento más utilizados en los artistas y artesanos. El pensamiento suave. El pensamiento suave es el tipo de pensamiento que se caracteriza por utilizar conceptos con unos límites muy difusos y poco claros, a menudo metafóricos, y la tendencia a no evitar las contradicciones. Actualmente es muy característico de la corriente de pensamientos vinculados a la filosofía postmodernistas o al psicoanálisis. Continuamos con el pensamiento duro. El pensamiento duro utiliza conceptos los más definidos posibles y trata de evitar las contradicciones. Este tipo de razonamiento vinculados a la ciencia, en lo que un ligero matiz en el vocabulario usado puede llevar a la conclusión totalmente errónea, y por eso puede resultar difícil avanzar en este tipo, dado que requiere una buena cantidad de habilidades cognitivas trabajando a la vez para alcanzar un fin. Continuamos con el pensamiento divergente. Aquí estamos bien. El pensamiento divergente se establece una división entre dos o más aspectos de una idea y se explora las posibilidades de mantener esta partición. Ejemplo: si alguien utiliza la misma palabra haciendo que cada vez tenga un significado distinto, detectaremos este error. Es un caso de una persona divergente, en el que se detectan los distintos significativos. Puede ver ejemplos de esto fijando en el uso que se hace habitualmente en el concepto de la naturaleza. Aplica a productos animales, orientaciones sexuales poco comunes o tendencias de comportamiento generalizados en general. Continuamos con el pensamiento convergente. En el pensamiento convergente se da un proceso por el cual no damos cuenta que hay una diferencia en hechos o realidades que encajan entre sí, a pesar de que en un principio parecía que no tenían nada en común. Por ejemplo, si una familia de monarcas se da cuenta de que hay una guerra y les interesa ponerse a favor de uno de los dos bandos, habrá partido del análisis de los diferentes actores en el conflicto para llegar a una conclusión global acerca de cuál es el bando que mejor le convenga. Este tipo de pensamiento es utilizado a la hora de detectar patrones comunes y regulares y puede llevar a extraer un concepto general que explica parte específica de la realidad. Y por último tenemos el pensamiento mágico, que el pensamiento mágico confiere interacciones a elementos que no cuentan con voluntad ni consecuencia propia, y menos aún la capacidad para actuar siguiendo unos planes. Por ejemplo, una niña que por su corta edad cree que las olas del mar tratarán de remojarle el cabello, está utilizando el pensamiento mágico. Continuamos ahora con los trastornos del pensamiento. Los trastornos del pensamiento se definen como aquello que supone una merma en el juicio, así como una alteración en la forma de pensar, en la lógica del propio pensamiento o el contenido del mismo. No es de extrañarse que los trastornos se desemboquen en patologías graves como la psicosis y la esquizofrenia. También puede ser secundario a trastornos graves. El trastorno del pensamiento: existen tres tipos de trastorno. El trastorno formales del curso del pensamiento, los trastornos en la lógica del pensamiento y los trastornos del contenido del pensamiento. Entonces, hablaremos un poco sobre los trastornos del contenido del pensamiento.
pero primeramente lo vamos a definir. Se define, estos trastornos del pensamiento tienen que ver con las ideas y la capacidad de cada persona para interpretar y explicar sus experiencias, tanto internas como externas. De hecho, está relacionado con la forma con la que procesamos la información y formamos nuestras impresiones, creencias o ideas acerca de nosotros, los demás y la realidad. Uno de los trastornos es el contenido de fobia. Se produce cuando se tiene un miedo exagerado y patológico a un tipo de estímulos específicos. Las personas lo consideran irracional, pero es egodistónico, no lo puede controlar. Lo que se produce el miedo no lo produce el resto de la población en general. Continuemos con los trastornos del contenido delusivo. Son justo con las alucinaciones los trastornos más graves, el juicio de la realidad falseado. Sus características son: una persona se aferra a su idea extraordinariamente. Una vez establecido el delirio, no es influenciable por la experiencia o por las conclusiones irrefutables. No admite críticas, ni dudas, ni matices. El contenido no es real, aunque puede mantener ciertas apariencias lógicas. Se ha perdido parcial o totalmente la capacidad de autocrítica o autocontrol. Ideas, políticas, culturas, religiones podía llegar a ser un delirio. Ideas deliroides. Ideas delirantes secundarias. Surgen como consecuencia de determinadas situaciones que son transitorias, generalmente emocional. Puede llegar a ser comprensible y explicada satisfactoriamente. Las personas pueden tener dudas sobre si la idea es real o no. Continuamos con las ideas delirantes. Son conocidas como las ideas delirantes primarias, por lo tanto no son lógicas ni se pueden explicar razonablemente. Podemos organizarlas con respecto a su estructura. Tenemos representaciones delirantes, cuando los recuerdos adquieren nuevos matices y significados alejados de una realidad objetiva. También tenemos las percepciones delirantes. La visión es normal, pero la interpretación de la realidad es diferente. Y la intuición delirante, cuando la persona tiene una inspiración que se produce de forma brusca, donde tiene la intuición de que algo va a ocurrir, pero no puede justificarlo o explicarlo. Continuemos con las ideas delirantes según su temática. Aquí vamos a tener los delirios de grandeza o megalomanías. La persona se cree que tiene la capacidad especiales. Poderes especiales, más belleza, más salud, más riqueza, poderes extraordinarios, se cree un dios. Delirio de persecución. El individuo cree que se le puede perjudicar. El origen puede ser genérico o específico. Ejemplo puede ser el vecino, el retrato, la CIA o la mafia. Celotipia. La celotipia, la persona tiene la creencia de que su pareja se comporta inadecuadamente teniendo relaciones sexuales con otra persona. El delirio de autorreferencia. El sujeto cree que lo que le ocurre tiene que ver con él. Ejemplo, una persona que está viendo un telediario, pasan una noticia de algún tipo de persona y él se cree que están hablando de él. Seguimos con el delirio del control. El paciente tiene la sensación de que sus pensamientos y acciones están siendo controladas. También tenemos la lectura del pensamiento. Es la creencia de que las demás personas pueden leer tus pensamientos. También tenemos la difusión del pensamiento. Se cree que el pensamiento está siendo difundido públicamente.
Inserción del pensamiento. La persona cree que los pensamientos que tiene le han sido insertados desde afuera. Y por último, el robo de pensamiento. La persona cree que le han robado los pensamientos de la mente. Eso ha sido todo por mi exposición. Los dejo con mi compañera María Medina.